podamos el día de hoy poder vernos, hermanos. Es una bendición el que podamos estar juntos delante de la presencia de nuestro Dios. Me gustaría, hermanos, el día de hoy hablar acerca de la esperanza del reino celestial. Y para eso quisiera que me acompañara al libro de Hechos, en el capítulo 26. Ya vamos terminando el libro de Hechos. Fue un libro de gran bendición, hermanos. Meses nos aventamos meditando el libro de Hechos. Y bueno, yo sé que el Señor ha hablado a nuestras vidas a través de este libro, a través de la vida de los apóstoles, de los discípulos, a través de la vida de cada uno de estos personajes, pero Dios también hablando en medio de toda esa situación, mostrándonos lo que Él va a hacer en la vida de cada uno de nosotros, cómo nos va a transformar, cómo va a ir obrando en nuestras vidas. Y ahí en el capítulo 26, en el verso 12 al verso 18, dice de esta manera, voy a leerlo, sígalo con su vista. Dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, veo una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Oremos, hermano, por favor, cierre sus ojos. Bendito Dios, en esta hora, Señor, delante de tu presencia estamos, dándote gracias, Señor, por permitirnos esta bendición, este enorme privilegio de poder estar el día de hoy aquí delante de tu presencia. Pedimos, Señor, por aquellos que nos están viendo, Señor, a través de Facebook, te pedimos que tú permitas también, Señor, que se puedan congregar, que se puedan estar juntos si es que nos están viendo. Y, Señor, por aquellas personas que están tal vez en sus labores, haciendo sus trabajos, en sus lugares de trabajo, algunos en la escuela, oramos también por ellos, Señor, para que ellos también puedan, Señor, en todo momento estar delante de tu palabra. Hoy pedimos, Señor, en este momento que tú estés hablando a nuestras vidas, que el poder de tu Espíritu Santo, la obra de tu Espíritu Santo esté en nosotros, dándonos entendimiento. Que no sea simplemente el venir por venir, el estar aquí por estar aquí, no, Señor, sino que sea de gran bendición para nuestras vidas el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Yo creo que una de las cuestiones que siempre nos debemos de preguntar, hermanos, es ¿por qué hacemos las cosas? Siempre. Yo creo que tiene que haber siempre un motivo por el cual hacemos las cosas. Más cuando ese motivo es un motivo que no pertenece a este mundo, sino que pertenece a otro ámbito totalmente diferente a este. Yo me he preguntado durante todo el libro de Hechos, ¿no? Preguntas como, ¿por qué este hombre llamado Pedro, llamado Juan, llamado Esteban, llamado Jacobo y llamado Pablo, por qué este hombre llamado Lucas va por todos lados con Pablo, escribiendo y relatando su historia? ¿Por qué, hermanos? De igual manera, cuando nos preguntamos el por qué, debe haber una razón
por la que estas personas, estos personajes que no son ficticios, que son personas que existieron y que vivieron en ese entonces, dieron su vida entera por Cristo. ¿Cuál es la razón? De igual manera nosotros nos tenemos que preguntar el día de hoy, ¿por qué estamos aquí, por ejemplo? Posiblemente usted estaría mejor en otro lugar haciendo otras cosas. ¿Por qué vino? ¿Por qué? Porque si no hay una razón o un motivo, entonces es algo hueco y vacío. O sea, el estar por estar, el hacer por hacer, no tiene sentido, ¿cierto? Debe de haber una razón. Entonces, a través de lo que vamos a ver el día de hoy, quisiera, o Dios nos va a mostrar a través de estos pasajes, ¿dónde está el centro de la motivación de Pablo para hacer lo que él está haciendo? No sé si alguien le pregunta a ustedes en la calle, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros nos quedaríamos a lo mejor sin decir una sola palabra? Otros dirían, porque quiero. Pero ¿por qué quieres? ¿Cuál es el motivo? Hermanos, es que sí debe de haber una razón. Todo donde nosotros vayamos y todo lo que hacemos tiene un motivo. Nos encontramos en la calle y decimos, no, es que salí a dar la vuelta y nada más vine a ver cómo estaba por aquí. No, voy al tal lado, vine a este lugar, por eso nos encontramos. Hay un motivo, ¿cierto? Siempre. Entonces, a través de estos pasajes, quiero que usted tenga en su mente que la motivación de Pablo es el entendimiento de un reino celestial, al cual él pertenece y quiere ir. Fíjese lo que estoy diciendo. O sea, le resumí todo lo que vamos a ver en este momento en esa frase para que cada vez que veamos cada uno de los pasajes que vamos a ver, entienda que Pablo lo que está diciendo y hacia dónde va y el motivo por el cual hace todas las cosas es porque entiende perfectamente que hay un reino celestial que no pertenece a este mundo, al cual Jesús le ha hecho partícipe y hacia allá se dirige. Por lo tanto, la iglesia entera, la iglesia de Cristo, tiene que tener ese mismo concepto. Ahora, vamos a verlo. Cuando nosotros vemos de esta manera, hermanos, a Pablo en el capítulo 26, está delante de un personaje. Mire el capítulo 26, verso 1, dice: entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces extendió la mano y comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey, ¿qué? Agripa. ¿Sí? ¿Qué significa esto? O sea, lo que quiero mostrar en este momento es delante de quién está Pablo en este momento. Delante de un rey llamado Agripa. Pero si usted ha seguido la historia, antes de estar con el rey Agripa, que era el rey de toda Judea, estuvo delante de un gobernador llamado Félix, ¿verdad? Pero antes de estar con Félix, él estuvo, hermanos, en el Sanedrín. O sea, es el concilio, ¿no?, de los judíos, los cuales lo querían matar. Pero llegó la guardia romana, se los arrebató y lo encarceló. Entonces, por lo tanto, estaba en el concilio, en el templo, lo toman y lo llevan delante de en las sinagogas judías, lo ponen en la cárcel
lo envían delante del gobernador, y del gobernador lo ponen delante del rey Agripa. Y todas estas cosas tienen un sentido. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese sentido? Esto es cumplimiento de lo que Jesús le había dicho a sus discípulos en Mateo capítulo 10. Vamos a verlo. Vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, hermanos. Mire el verso 16 lo que dice. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán ¿a qué, hermano? A los concilios, en sus sinagogas, y os ¿qué? Y os azotarán. ¿Esto fue cierto o no? Un ejemplo de ellos, ¿cuál es? ¿Quién es? Aparte de Pablo, ¿a quién llevaron al concilio y a quién llevaron a las sinagogas y los azotaron? A Pedro y a Juan, ¿no? Pedro y Juan. Seguimos leyendo, dice el verso 18. Y aún ante ¿qué? Gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí. Ahora, ¿para qué? Para testimonio a ellos y a quienes, y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, dice, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Qué vemos en la vida de Pablo? ¿A dónde está? En el capítulo 26, ¿delante de quién está, hermano? Del rey Agripa. Pero ya había estado delante de el gobernador Félix. Y ahora meditábamos que después apela a César, ¿no? Y va rumbo a Roma, ¿no? Y apela al emperador romano. Ahora, todo esto, ¿para qué es? Lo que dice aquí es para testimonio para todas aquellas personas, judías y gentiles, ¿cierto? O sea, en otras palabras, para que llegara el evangelio a ese lugar. Pero mire cómo son las cosas. ¿Bajo qué condiciones están llegando estas personas ahí? Hermano, apresados. Ahora, ¿por qué causa? Por la causa de predicar el evangelio. ¿No vemos eso en Pablo? Claro que sí. Entonces, vemos que Dios está permitiendo estas situaciones en los discípulos, en los apóstoles, para llevar el evangelio y que el evangelio se vaya extendiendo en todos los lugares, pero también a todos los hombres, independientemente de su clase social, sea el pueblo, sea un gobernador, sea un rey, ¿cierto? Pero tenemos que entenderlo, ¿no? ¿Cómo es Dios aquí? Si nos preguntáramos ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿De qué manera actúa? Permite en la vida de los discípulos y apóstoles que sean apresados injustamente por predicar el evangelio, inclusive amenazados de muerte por esa misma predicación, y son llevados ante concilios, sinagogas, los azotan, los llevan ante gobernadores, los llevan ante reyes, y ellos siguen predicando el evangelio. ¿Cómo es Dios, hermano? Si lo viéramos desde una manera más sencilla, si lo viéramos desde una manera más lógica, a veces, hermanos, como hombres, pensamos que Dios debería de actuar de una manera totalmente diferente a eso. ¿O no es cierto?
El que hace la voluntad de Dios, ¿cómo le debe de ir? Bien, ¿no? Y tenemos eso en nuestra mente. Entonces, si a alguien le va mal, según nuestra perspectiva, esa persona no está conforme a la voluntad de Dios. Uy, entonces nosotros viéramos a Pablo, ¿qué diríamos? Es un pecador terrible, ¿no? Porque no sale de una y, dice el dicho, ¿no? Sale de Guatemala para entrar a Guatepeor, ¿no? Así es. Y cuando vamos leyendo la historia, ya va siendo preso en un barco, se embarca, va a Roma y van a ver cómo después se pone todo todavía peor. O sea, si Dios lo quería llevar a Roma y lo quería llevar preso, pues dice uno, ¿qué más mal se puede poner? No, pues sí se pone más mal porque naufraga y está en riesgo de muerte, etcétera, etcétera. Usted lo va a ver en estos capítulos que siguen. O sea, las cosas se ponen peor, ¿sí me explicó? Pero ¿quién está permitiendo todo esto en la vida de estas personas? Dios. Ahora, quiero que piense lo siguiente. Independientemente de cómo le vaya a este hombre, sigue predicando el Evangelio. Independientemente de quién esté enfrente de él y le demanda que le diga por qué está siendo preso y acusado, este hombre sigue predicando el Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que mueve a este hombre? ¿Qué es lo que ha entendido este hombre para que, a pesar de las circunstancias que está viviendo, siga predicando con todo denuedo y valentía la palabra de Dios ante el pueblo, ante gobernadores, ante reyes y ahora va ante el César romano? ¿Por qué, hermano? ¿Qué es lo que ha entendido este hombre que necesitamos nosotros entender y comprender? Bueno, a través de su disertación y de su defensa vamos a darnos cuenta qué es lo que él entendía. A ver, vamos a regresar, hermanos, a el libro de Hechos, capítulo 26. Hechos capítulo 26, verso 2. Dice, está comenzando su defensa, dice, me tengo por dichoso. ¿Cómo dice? Ay, no. ¿En qué condición estaba Pablo, hermano? O sea, no estaba comiendo uvitas y estaba ahí sentado en la playa y le estaban echando aire. No. Estaba encarcelado. Usted, tal vez nosotros no entenderíamos el contexto, ¿no? Pero, hermanos, era una persona que estaba en cadenas. Eran calabozos, no eran este tipo de cárceles que tenemos hoy en día, ¿no? No. Era terrible. Dice aquí el verso 2, dice, me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Significa que este hombre, hermanos, Agripa, conocía las costumbres judías. Sin en cambio, o sea, por lo consiguiente, Pablo entonces, si este hombre conocía las costumbres judías, le habla entonces conforme a una persona que conoce la ley de Dios. Por eso, cuando vemos esta defensa, se basa mucho, hermanos, en la ley. Ahora, en la ley y los profetas. ¿Qué dicen la ley y los profetas? Antes de leer, de que leamos nosotros cualquier cosa. ¿De qué habla la ley y los profetas? ¿De qué habla el Antiguo Testamento? ¿De qué habla? De la venida del Mesías, o sea, del Cristo, el cual iba a traer libertad, iba a establecer el reino de Dios, ¿cierto? Eso es lo que habla el Antiguo Testamento, hermanos. Mire lo que dice el verso 4. Mi vida, pues,
desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, dice. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, mire, fíjese la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, miren lo que dice aquí, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. O sea, ¿qué significa? Pablo está comenzando a mencionar acerca de la promesa que Dios hizo a sus padres. ¿Eso dónde fue? En el Antiguo Testamento. Hermanos, ¿qué le prometió Dios a Abraham? Dice, yo sé que le prometió un hijo, pero le dijo, ¿no? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Pero después, cuando lo vemos nosotros ya entregando a Isaac su hijo, eso cambia un poquito y le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y Pablo, quien está aquí, interpreta en el libro de Gálatas, ¿quién es la simiente? ¿Quién es, hermano? Cristo. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí, hermanos, de la promesa de los padres, se está refiriendo a la promesa del Mesías, a la promesa de Cristo Jesús, el cual vendría y sería para bendición a todas las naciones, ¿a través de qué? De la fe en Él. Ok, ahora vamos a ver el verso 8. ¿Qué dice? Voy a leer el verso 7 para contextualizar el verso 8. Dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. O sea, también el pueblo de Israel esperaba eso, pero ellos todavía lo esperan hasta el día de hoy. Pero Pablo entiende que esa promesa ya se había cumplido. Dice, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite ¿de qué? Entonces, ¿de qué va a hablar Pablo de aquí en adelante? De la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque si va a hablar de Jesús, ¿de qué tiene que hablar? De su muerte, de su sepultura y también ¿de qué? De su resurrección. Porque esa resurrección de Jesús nos garantiza a nosotros que no va a haber muerte, hermanos, en Cristo Jesús. Vamos a verlo. Entonces va a hablar de la resurrección de los muertos. Verso 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de ¿quién? De Jesús de Nazaret. Entonces ahora sí, ya le dice de quién se trata a Agripa. ¿Sí me explicó? Esa resurrección de los muertos, ¿de quién se trata? De Jesús de Nazaret. Verso 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ok, entonces, está hablando acerca de su vida anterior, cómo era. Pero en medio de eso está presentando que él era perseguidor de ese Jesús de Nazaret, dando a entender que estaba persiguiendo a sus discípulos. Él ya había muerto, ¿cierto? Pero está hablando acerca de la resurrección de los muertos, ¿sí?
Es interesante, hermanos, porque les digo esto, un pequeño paréntesis. Este Agripa que vemos aquí era rey de Judea, pero el que le dio el cargo de rey era el emperador Claudio. Una de las cosas que también le dio junto al reinado de todo lo que es Judea, le dio también el poder para poner y quitar al sacerdote judío, al sumo sacerdote. Hermanos, en el tiempo de Jesús, ¿sabe quién ponía a los sumos sacerdotes? No era la ley, ni eran, no, eran los reyes romanos. Este hombre tenía contacto, escúcheme, con los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes eran de una secta judía llamada saduceos. Solamente de esa secta de los saduceos salía el sumo sacerdote o los sacerdotes. ¿Saben qué creían los saduceos? Bueno, ¿en qué no creían? No creían en la resurrección. Por lo tanto, este hombre, al tener ese contacto con ellos, también tenía este concepto, la resurrección de los muertos. Pablo entonces habla acerca de Jesús de Nazaret, lo presenta como quien él perseguía, verso 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Verso 16. Pero levántate y sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces, ¿con quién se encuentra Pablo? Muy bien, pero vamos a contextualizarlo. Lo está escuchando Agripa, un rey que tenía conocimiento de la cultura judía, de las fiestas judías, y que tenía conocimiento de esa religión. Ahora, él le dice: ustedes no creen en la resurrección de los muertos. Y le dice: yo perseguía a Jesús de Nazaret y perseguía a sus seguidores. Y después, en camino a Damasco, me encontré con Jesús. ¿Qué Jesús, hermano? ¿Qué Jesús? Por eso le digo, vamos a pensar, póngase en el papel de Agripa. Él no creía en la resurrección de los muertos. Pablo le va a hablar de la resurrección de los muertos. Pablo le está diciendo que es ese Jesús quien sus seguidores, a los cuales perseguía y hasta mataba. Y después se encontró con Jesús. ¿Qué Jesús? El que había muerto. El que había muerto. ¿Qué significa entonces? ¿Con quién se encontró? Con un Jesús que no estaba muerto, sino vivo. Ahora, veamos el verso 16. Ya después que le dice que se encontró con ese Jesús resucitado, dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti. Ahora, fíjense, aquí está la razón por la que se apareció Jesús a Pablo.
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. O sea, ¿qué cosas? Sencillo, piénselo, de una manera sencilla. De las cosas que has visto. ¿Qué había visto Pablo cuando se le apareció Jesús? ¿A quién vio, hermanos? A Jesús resucitado. ¿Sí me explicó? ¿A qué fue llamado Pablo? ¿Por qué lo puso como ministro y como testigo? ¿De qué? De que Jesús no está muerto, sino vivo. ¿Sí me explicó, hermanos? Jesús, al presentarse ante Pablo, ¿qué le está demostrando, hermano? A Pablo, que él vive. Murió, pero resucitó. Pablo, ¿de qué va a hablar? De la resurrección de los muertos. El ejemplo perfecto, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y cuándo pasó eso? Cuando se le presentó a Pablo. Ahora, pensemos en este mismo verso 16, pero lo siguiente. Dice, por ministro y testigo de las cosas que has visto. ¿Qué vio? A Jesús resucitado. Y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, ¿qué significa, hermanos? Significa que la relación que iba a tener desde ese momento Jesús con Pablo iba a ser una relación constante. O sea, ¿qué significa? Que no es que es una aparición de algo extraño solamente, no, sino que Jesús iba a tener una relación personal, interactiva, ¿con quién? Con Pablo. Entonces Pablo lo que está mostrándole a Agripa es a un Jesús, el cual seguramente se enteró que fue muerto, ¿sí? Y que tiene esos seguidores, y que Pablo es como le menciona aquí anteriormente, ¿no? Que es de la secta de los nazarenos. ¿Se acuerda que le mencionan así? Este es de la secta de los nazarenos. ¿Qué nazarenos? De Jesús de Nazaret, el cual para ellos murió, pero para Pablo y para todos nosotros, ¿qué? Vive, resucitó. Verso 17. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora, ¿qué? Te envío. Verso 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y ¿qué más, hermano? Y herencia con los santificados. Vea, miren, hermanos, tan solo para ver esta parte necesitaríamos un tema muy amplio, pero así de sencillo. Pablo le está hablando a un rey. ¿Y qué le está diciendo a ese rey? Ese rey tiene conocimiento de las fiestas judías, tiene conocimiento de todo lo que es la religión judía. Pero en este verso 18, ¿qué le está diciendo? Vamos a ponerlo así. ¿Pablo en qué condición estaba? Estaba preso, ¿verdad? Estaba en cadenas. Pero según este verso 18, quiero que usted piense y me diga, ¿quién es el preso? ¿Y quién está en cadenas? Dice el verso 18. Para que abra sus ojos, o sea, Pablo les iba a abrir los ojos a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué le está diciendo a Agripa? Está ciego. Yo veo, pero tú no. Para que se conviertan ¿de qué? De las tinieblas a la luz. ¿Qué le está diciendo a Agripa? Tú estás ciego y en tinieblas. ¿Y de la potestad de quién? De Satanás a Dios. Estás ciego en tinieblas
y estás bajo el poder de Satanás. ¿Quién es el que está preso? Vean esto, hermano. Para que reciban, dice, por la fe que es en mí, ¿qué, hermano? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, eso no se termina aquí, Agripa. Necesitas arrepentirte para que a través de Jesús tengas perdón de pecados y una herencia con los santificados. Ahora, ¿qué se refiere con herencia a los santificados? ¿Qué se refiere, hermanos? La salvación. Pero quiero ser un poco más específico respecto a qué salvación se refiere. O sea, ¿qué estamos hablando con qué salvación? Hermanos, nosotros ya somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cierto, hermanos? ¿Verdad que sí? ¿Todos entendemos que ya somos salvos? Pero todavía falta la perfección de esta salvación. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia cuando nos habla de ese todavía? Ese todavía es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto, hermanos? Es entonces cuando nuestra salvación se va a perfeccionar. Ahora la pregunta es aquí, ¿cómo? ¿Cómo es que se va a perfeccionar? Quisiera verlo de esta manera en Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos capítulo 8, verso 16. Búsquelo, por favor. O sea, Pablo le está hablando a Agripa y a todos los que le están escuchando, porque también le está escuchando Félix, ¿no? Y le está escuchando Berenice, y le está escuchando ahí mucha comitiva. Está escuchando y le está diciendo, pues la salvación es a través de este Jesús, pero este Jesús no se queda aquí en las cosas terrenales, sino que hay una herencia. Ahora, ¿cuál es esa herencia, hermanos? ¿A qué se refiere con herencia? Si nosotros vemos el capítulo 8, verso 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Verso 17, leemos juntos, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él glorificados. ¿Qué sucedió con Jesús? De una manera sencilla. Después de que resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos, dice el libro de Hechos, enseñándoles acerca del reino de los cielos. Y después de esos 40 días, ¿qué sucedió, hermano? Fue tomado de entre ellos y ascendió a los cielos. Hermanos, ¿cómo lo describe Pedro en el capítulo 2? ¿Se acuerda? Que estaba a la diestra de ¿quién? Exaltado por el Padre, a la diestra del Padre. O sea, ¿qué significa? Estaba sentado en el trono de Dios. Entonces, ¿qué significa cuando la Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo? ¿Qué significa? Que vamos nosotros a heredar ¿con quién? Con Cristo. ¿Qué vamos a heredar? Significa que donde está Jesús, en las mismas condiciones que Jesús, con el mismo cuerpo que Jesús, glorificado, ahí también vamos a estar nosotros. Mire lo que dice el verso 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que venidera, que en nosotros que ha de manifestarse. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con esa glorificación? Se está refiriendo al momento en que nosotros seamos transformados cuando venga la segunda venida de nuestro Señor
Jesucristo. Entonces, espéreme, todavía aquí nosotros estamos viendo que Pablo lo que le está diciendo es que vamos nosotros a tener esa herencia. Estoy explicando qué es esa herencia. Ahora, regresemos por favor a Hechos, capítulo 26. Ahora vamos a leer desde el 19. Ahora, aquí en el capítulo, en este verso 19 al 23, quiero que usted, a través de la lectura que vamos a hacer, usted piense acerca de la motivación de Pablo en todo lo que él hacía. ¿Qué lo movía? Verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de ¿qué? De arrepentimiento. Hermano, ¿por qué una persona, a pesar de la situación en que esté, como Pablo, sigue predicando el Evangelio? ¿Por qué, hermano? A través de lo que hemos leído, ¿por qué cree usted? ¿Qué dijo Pablo? Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. ¿Y cuál es esa gloria venidera? ¿A qué se refiere? Hermanos, ¿a qué se refiere? Donde está Jesús sentado a la diestra del Padre. ¿Cuál es esa herencia? Que estaremos nosotros sentados juntamente con Cristo Jesús, en la misma condición, con el mismo cuerpo que Jesús, a la diestra de Dios Padre. Por lo tanto, ¿qué motivaba a Pablo para entregar su vida así a Cristo? Era el entendimiento de lo que Jesús le había mostrado acerca del reino venidero. El estar con Jesús, el estar con Dios. Hermano, ¿por qué está aquí hoy? ¿Qué lo movió? Hermanos, debe de ser la misma motivación. ¿Qué es lo que vino a ofrecer Jesús? ¿Qué vino a ofrecer? Vida eterna. ¿Aquí, en este mundo? ¿Dónde? En el cielo, con el Padre. Aunque esa vida eterna ya comenzó con nosotros, transformando nuestras vidas en un nuevo ser, todavía falta que nuestros cuerpos sean transformados y estar perfectamente, en una salvación perfecta con Cristo Jesús. Hermanos, ¿por qué entonces Pablo vivía de esa manera? ¿Por qué entonces todas las personas que siguen a Jesús viven y entregan sus vidas a Jesús? ¿Por qué todos ustedes hoy están aquí? Debe de ser el mismo motivo. Hemos entendido que no hay nada en este mundo, todo perece, todo se descompone, todo se marchita, todo se corrompe, todo se acaba, aún nuestro propio cuerpo. Pero Dios nos ofrece una vida que trasciende más de esta vida, la cual se obtiene a través de Cristo Jesús y la fe en Él. Por lo tanto, vivimos en este mundo ¿cómo?
predicándole. Hermanos, si no entendemos esto, vamos a estar dando tumbos por todos lados. ¿Por qué haces lo que haces? Porque yo entiendo hacia dónde me dirijo. Pablo lo dijo, ¿no? En el libro de 1 Corintios capítulo 9. Los corredores corren, dice, porque quieren recibir una corona, ¿no? Pero nosotros no vamos a recibir una corona. ¿Qué vamos a recibir, hermano? Una corona de salvación, de vida eterna. No como estas de este mundo. Es algo más glorioso. Pues entonces Pablo dice, corred de tal manera que la obtengáis. Sé el más rápido. Entonces, ¿qué significa, hermano? Tenemos una dirección, corremos con un sentido, vamos hacia un lugar. ¿Qué significa eso? Hacemos las cosas porque entendemos hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que Jesucristo vino a ofrecernos? Vida eterna, salvación. Estábamos perdidos, pero Él nos ofrece esa vida eterna juntamente con Él, en donde está Él, teniendo una relación perfecta con el Padre. Hacia allá vamos. Para Pablo, ese entendimiento le hacía, si Dios me dice haz esto, lo hago, si me dice esto, lo hago. Por eso le dice, Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, dice en el verso 19. Verso 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Hermanos, si a nosotros nos intentan matar por predicar el evangelio, no me diga qué va a hacer usted, pero la mayoría de las ocasiones, si nos intentan matar, nosotros diríamos, pues ahí muere, ya mejor, ahí le paramos. Pero este hombre, ¿qué siguió haciendo? Siguió predicando el evangelio. Verso 21, 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, ¿qué dice, hermano? Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas no diciendo nada de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Entonces, ¿en qué estaba fundamentada toda la fe de Pablo? ¿En dónde, hermanos? En las Escrituras, en lo que decía el Antiguo Testamento. ¿Y de qué habla entonces el Antiguo Testamento? De ese reino celestial, donde Jesús está ahora y donde nosotros estaremos juntamente con Él. ¿Sí me explico, hermano? Ese, en pocas palabras, ese es el punto central. El reino celestial, el cual ha venido a nosotros y se nos ha acercado a través de Cristo Jesús, para que nosotros podamos entrar en Él a través de Cristo Jesús. Hoy estamos aquí en cuerpo, pero nuestra vida ya ha sido transformada. ¿Qué esperamos? Una transformación. Para allá vamos, dice el verso 23. ¿Y qué decía el Antiguo Testamento? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Pablo de qué está hablando aquí? De la resurrección ¿de quién? De Jesús. ¿La resurrección de qué? De los muertos. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo? A ver, acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Verso 20 y 24. Miren lo que dice el verso 20 al 24. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice. Primicia
de los que duermen es hecho. O sea, ¿qué quiere decir primicia? Es el primero de muchos. 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces, Cristo es la primicia. ¿De qué, hermanos? De la resurrección de los muertos. Y Jesús tomó un nuevo cuerpo y ascendió a los cielos. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo es esto? Verso 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino una es la carne, es la de los hombres, y otra es la de las bestias, otra es la de los peces, y otra es la de las aves. Pero dice, y hay ¿qué? Un cuerpo ¿qué? Celestial y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en ¿qué, hermano? En gloria. Se siembra en debilidad, resucitará como en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará ¿qué, hermano? Cuerpo celestial. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho en el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, leemos juntos lo que sigue, traeremos también la imagen del celestial. ¿De quién, hermanos? ¿De quién? De Cristo. ¿Cierto, hermano? La misma imagen, el mismo cuerpo, verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos, ¿qué, hermano? Seremos transformados, todos. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán, ¿qué, hermano?
resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos, ¿qué, hermano? Transformados. ¿Cuándo será esto? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Seremos, si nos toca estar vivos aquí en esta tierra, nuestro cuerpo será transformado. Seremos arrebatados. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de ¿qué? Inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Verso 55, leemos juntos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hermanos, ¿qué significa esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el motivo de nuestra vida hoy y de aquí en adelante? No vamos de tumbo en tumbo, de lado a lado, como un barco que no tiene timón ni dirección y que va de un lado para el otro, llevado por el viento y llevado por el agua. No, vamos hacia esto, hacia la transformación de nuestros cuerpos, donde viviremos con Cristo de la misma manera que Él está ahora sentado a la diestra del Padre, con un cuerpo celestial, inmortal, espiritual, que no pertenece a esta tierra, que no se corrompe, que no envejece, que no tiene dolor, que no tiene todo lo que tenemos hoy en día. Hacia allá vamos. Pero ese lugar a donde vamos, eso, hermano, que entendía Pablo, le servía para que en el momento que él estaba viviendo, le diera fuerzas para seguir adelante, independientemente de las circunstancias que estuviera viviendo, por más difíciles que éstas fueran. Porque entendía que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera, con lo que hemos de recibir. No tenemos la más mínima idea de cómo es ese lugar glorioso, que aún ni los ángeles mismos pueden mirar. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué seguimos a Cristo? Si usted ha seguido a Cristo porque no había entendido nada y apenas a hoy se entendió que hay un lugar, hay un ámbito muy diferente a este, donde estaremos por la eternidad con el Señor, y ese es el mundo, el nuevo reino que nos muestra Jesús a través de su venida, y que la obra que ha hecho en nosotros es de preparación. ¿Para qué? Para que nada más venga Jesús, o ya sea que muramos, nuestro cuerpo sea levantado, pero sea un cuerpo celestial, y vamos a poder mirar ese lugar y estar en ese ámbito donde está Dios. El entender eso le daba la fuerza a Pablo para seguir adelante independientemente de lo que estaba viviendo. El entender eso era su motor, era el motor que tenía él para seguir predicando el evangelio, a pesar de que lo llevaran en cadenas, a pesar de lo que lo quisieran matar, a pesar de que lo llevaran de aquí para allá
2 años, 3 años, 4 años, no importaba, seguía predicando y decimos, este hombre está loco, como le dijo ahí Félix, tú estás loco, Pablo. No, Pablo le dijo, no estoy loco. Yo sé y estoy convencido de lo que hablo. Hermano, tú estás convencido de lo que estás haciendo. O sea, ¿por qué viniste hoy? ¿Por qué vienes cada 8 días? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué sigues a Cristo? Esta es la realidad. Jesucristo vino a ofrecernos un lugar esplendoroso, distinto, muy aparte de este mundo que se corrompe y que se va desgastando, lleno de pecado, de tinieblas, de corrupción. Un mundo totalmente diferente, un reino celestial que trasciende más allá de nuestro entendimiento y comprensión. Que cada una de estas personas, a través de lo que dice la palabra, estaban totalmente convencidos. Pero como lo hemos venido diciendo anteriormente, si la palabra de Dios no está presente en tu vida, hermano, comprendiéndola, entendiendo lo que dice, la vida de fe que tenemos es una vida de fe que no tiene ningún sentido ni propósito, que se basa solamente en emociones, cosas momentáneas, cosas que ocurren, si me siento bien, si me siento mal, si estoy pasando por buenas rachas, si estoy pasando por malas rachas, independientemente de eso, así vivimos. Pero nos damos cuenta que estos hombres no eran hombres especiales porque sí, eran hombres especiales porque entendían perfectamente a dónde iban, a dónde se dirigían, qué es lo que habían entendido perfectamente, qué es lo que iban a heredar, qué es lo que Jesús les había prometido, y hacia allá se dirigían. Nosotros estábamos tan ocupados, pero muy ocupados en nuestras cosas, como para poder estar pensando en esas cosas del futuro. ¿Qué? ¿Y eso me va a dar de comer? Hay que aterrizar las cosas. ¿Por qué estar pensando en eso? Y como Félix, eso es de locos. Y así estamos, hermano, sumergidos, pero de verdad, hermanos, sumergidos en este mundo, en nuestras cosas, buscando nada más la satisfacción momentánea, el estar bien momentáneamente. Hay un reino impresionante que Jesús te vino a ofrecer y nos vino a ofrecer. Y es por gracia. Pero sí, es un reino que requiere de entrega. Sí, hermano, de entrega. Y una entrega completa. ¿Qué motivaba a estos hombres? ¿Cuál era el motor de estos hombres para seguir haciendo eso? El reino celestial. Lo que iban a heredar, esa transformación gloriosa que iba a venir a través de Cristo Jesús. No hay otra cosa. Oremos. Señor, en esta hora, delante de tu presencia estamos, Dios.